Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la ecuación de la parábola en el origen y el eje en un eje coordenado. Muy bien, recordemos que la vez anterior nosotros dibujamos pues la parábola y a partir de allí pues nosotros vimos sus partes, cómo se dibujaba y cuál es su estructura. En esta ocasión pues vamos a realizar la ecuación de la parábola en unas condiciones muy específicas que son las que pues podemos ver en el título. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer va a ser revisar pues el dibujo, la representación de lo que nos dice el enunciado y pues posteriormente, poco a poco, a partir de deducción geométrica, llegaremos a la ecuación. Entonces, primero que nada, es la ecuación de la parábola en el origen. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que nosotros estamos hablando siempre de unas coordenadas cartesianas, ¿no? X y Y. Y eso quiere decir que el vértice de la parábola toca el origen, es decir, recordemos el origen es este punto o el punto 0,0, ¿no? Entonces si realizamos por ejemplo nuestra parábola, va a tocar el origen. Eso es lo que nos dice hasta el momento pues el enunciado. Y el eje en un eje coordenado, recordemos que el eje es, como podríamos decir, el lugar donde está rotando la parábola, es decir, está alrededor de un eje. Entonces en este caso, este eje, cuando hablamos de un eje, recordemos que es, por ejemplo, el lugar donde está rotando la gráfica. Entonces si supusiéramos que esta gráfica está en 3 dimensiones, rotaría de esta manera. Entonces a eso se hace referencia con el eje. Y pues en este caso el eje de rotación, el eje en el cual está la gráfica, coincide también con el eje coordenado, es decir, X. También podría ser Y. Bueno, muy bien. Ahora recordemos que de el vértice hay una distancia a una recta que se denomina, bueno, normalmente la escribimos como L. Y esta distancia es la misma distancia que hay entre el vértice y lo que nosotros denominamos el foco, o F. ¿Vale? Bueno, coloquémoslo un poco más adelante. Digamos que el foco está acá. Como está a la misma distancia de la recta, entonces alejemos un poco más la recta. La recta L. Y entonces, pues vamos a mirar. De L hasta acá, hasta este punto que vamos a denominar la recta A. Entonces esta recta A debe tener la misma distancia, recordemos, que esta recta que encontramos acá. Este será el punto A. Este vamos a llamarlo el punto P, que tiene unas coordenadas X, Y, y pues este es el foco que va a tener unas coordenadas, vamos a llamarlas P, no confundir con esta P, la vamos a colocar como P minúscula, coma 0. Entonces, tenemos el punto P, que es el punto en el cual la distancia es la misma entre la recta L y el foco. Tenemos A y tenemos el foco. Entonces, ahora, dijimos que esta distancia de A hasta P es la misma distancia que hay de PA hasta F. Entonces recordemos lo que conocíamos de segmento rectilíneo, ¿no? Entonces, la distancia entre F y P será igual a la distancia entre P y A. Ahí está. A partir de esta igualdad que acabamos de realizar, vamos a encontrar entonces la pues ecuación de esta parábola. Entonces vamos a realizar. Por el momento dejémoslo así. Entonces bueno, vamos a ver qué significa FP. Entonces la distancia que hay entre F y P, recordemos que cuando estamos hablando de una recta que pues tiene un ángulo, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de X, ¿sí? Menos P. Este P, ¿no? Confundir con el punto P, sino con pues parte del eje X, P, al cuadrado, más, borremos acá una parte, más Y, menos, el otro Y es 0, ¿no?
al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia que hay entre f y p es igual a la raíz cuadrada de x menos p a la 2 más y a la 2. Porque pues 0 al cuadrado es 0. Listo. Ahora vamos a definir qué es PA, la distancia entre P y A. Recordemos que es de entre P y A, que era la recta que encontrábamos en esta región. Entonces, nuevamente, en este caso es una recta que es horizontal, o sea, quiere decir que es paralela al eje X. Entonces recordemos que cuando eso sucede, solamente se tienen en cuenta pues los dos puntos, X y el punto de acá. Entonces sería X más, o sea, la distancia sería la distancia entre acá y acá, ¿no? Entre este punto y este punto. Entonces es lo mismo que decir la distancia entre X y la distancia entre P. ¿Por qué? Porque entre 0 y X hay una distancia que es la misma que hay entre 0 y P. Es decir, si acá de 0 a P hay una distancia, es la misma que hay de acá a acá. Entonces, recordemos, del origen hasta F hay una distancia P, que es la misma distancia que hay de entre el origen hasta la recta, o sea que es P. Y que sería la parte de aquí para atrás. Y aquí en adelante, pues simplemente es esta coordenada X. Entonces sería X más P. Ahí lo tenemos. Y con la igualdad que teníamos acá, dijimos que FP es igual a PA. Quiere decir, la raíz cuadrada de X menos P a la 2 más Y a la 2, que es la distancia entre F y P, es igual a la distancia entre P y A, es decir, X más P. Ahí encontramos la igualdad. A partir de allí podemos entonces encontrar Y. Vamos a hallarlo. Ya no es necesario tener la gráfica porque ya pues utilizamos los puntos, ¿no? Entonces vamos a hallar Y. Lo primero que tenemos que hacer pues evidentemente será elevar todo al cuadrado para quitar esta raíz cuadrada. Entonces será lo mismo que X menos P a la 2 más Y a la 2, ¿cierto? Quitamos la raíz cuadrada, pero eso implica que este lado ahora va a estar al cuadrado. Entonces, X más P al cuadrado, ¿no? Ahora, vamos a abrir un poco estos que están al cuadrado. Entonces, como esto está al cuadrado, es lo mismo que un caso, recordemos, de cuadrado perfecto. Entonces sería X a la 2 menos 2P X más P a la 2, más Y a la 2, ¿no? Y esto será igual, vamos a colocar acá abajo el resultado que tendríamos a la derecha, X a la 2 más 2px más P a la 2. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente vamos a necesitar despejar la Y, que es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a escribir nuevamente esta ecuación, pero de forma más lineal para que se vea de mejor forma. Entonces, nuevamente, esta ecuación lo que nos dice, X a la 2 menos 2px más P a la 2 más Y a la 2, es esta parte, será igual a X a la 2 más 2px más P a la 2. Ahora, vamos a despejar Y. Vamos a hacerlo paso a paso. Esta P que está sumando pasa al otro lado, va a restar, ¿no? Entonces, este y este son iguales, así que se cancelan. Ahora, bueno, escribamos a ver cómo queda. Entonces queda X a la 2 menos 2px más Y a la 2 es igual a X a la 2 más 2px. Estos dos se cancelaron. Ahora, pasemos esta X que está sumando también a restar. Entonces queda
menos 2px más y a la 2 es igual a x a la 2 menos x a la 2, que es este, ¿no? Más 2px. Este y este son iguales, se cancelan. Vamos a ver cómo va quedando. Entonces queda menos 2px más y al cuadrado es igual a 2px. Estamos a punto de encontrar el valor de y. Ahora, este menos 2px está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, y a la 2 va a ser igual a 2px más 2px. 2 y 2 son 4, entonces y a la 2 es igual a 4px. Y ya encontramos el valor de y al cuadrado. Ahora, si queremos saber solamente el valor de y, entonces le sacamos raíz cuadrada. Entonces recordemos, raíz cuadrada de algo al cuadrado, pues se cancelan y queda y es igual a la raíz cuadrada de 4px. Ahora, vamos a mirar cuál es la raíz cuadrada de 4px. Pues es muy sencillo. Raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de px pues no lo conocemos porque no conocemos esos números, entonces es la raíz de px. Recordemos que cuando sacamos raíz cuadrada es más o menos porque se pueden dar dos valores. Cuando esto sea un número o cuando sea otro valor, ¿sí? Más o menos 2. Nos da dos valores. Un valor positivo y un valor negativo. Porque igual recordemos que estamos hablando de una parábola. Y la parábola va a tener un y en un punto que será el mismo y en otro punto pero negativo. Por eso es más o menos. Ahora, esto no solamente implica pues que es una parábola, sino que también dependiendo del signo de la P, podremos saber hacia qué lugar tiene tendencia esa gráfica. Entonces, si P es mayor que 0, eso implica entonces que la gráfica va hacia la región positiva de las X. Por otro lado, si P es menor que 0, entonces eso implicaría que la parábola va a la región negativa de las X. ¿Listo? Evidentemente, mayor que 0 son los positivos y menor que 0 son los negativos. Ahora, esta ecuación o estas ecuaciones que hemos estado mirando no solamente implican o no solamente se utilizan cuando el eje de rotación o el eje en el cual se encuentra la parábola es X, sino también cuando es Y. Evidentemente, pues cambian al lugar contrario. Entonces puede ser, acá estamos hablando que y al cuadrado es igual a 4px. Eso sucede cuando la parábola pues está sobre el eje X, pero también si la parábola está sobre el eje Y, entonces sería x al cuadrado es igual a 4py. Y entonces ya no sería de este estilo, sino sería de este estilo. Y si la P es positiva, va para arriba, y si la P es negativa, va para abajo. Eso también pues nos serviría. Esta fórmula se llama o se denomina la primera ecuación ordinaria de la parábola. Es la ecuación ordinaria de la parábola, así se denomina, que es la que cumple pues con estas características que nombramos acá. Vamos a realizar un ejemplo de un ejercicio y ustedes realizarán otro. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje Y pasa por el punto 4, menos 2 y nos solicitan hallar la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Tenemos evidentemente que trazar la gráfica correspondiente. Entonces, primero que nada vamos a realizar la gráfica a pesar de que no conozcamos realmente cómo es esa parábola para tener una idea. Entonces primero recordemos evidentemente utilizamos primero que todo nuestro eje de coordenadas X y Y. Y lo que vamos a colocar es lo que nos nombra. Entonces, una parábola cuyo vértice está en el origen. Es decir, acá en el origen, en el centro, pues va a comenzar la parábola. Ya sabemos que puede ir arriba, abajo, a izquierda o derecha, pero siempre comenzando desde el origen. ¿Está ahí? Bien. Y pasa por el punto 4, menos 2. Recordemos, 4x menos 2y, entonces 1, 2,
3, 4, acá 1, menos 2. Entonces el punto entre ambos sería acá. Es decir, la parábola pasa por esta región. Podría ser entonces una parábola que sea de esta manera, yendo hacia abajo, que toque este punto, o puede ser una parábola que vaya hacia la derecha, que también toque este punto. Vamos a mirar. Ahora dice, y hasta el momento pasa por el punto 4.2 y pues pasa por el origen. Pero también nos dice, coincide con el eje Y. ¿Qué quiere decir que coincida con el eje Y? Quiere decir que el eje Y va a ser su eje en el cual se encuentre la gráfica. Es decir, ya solo tenemos una posibilidad. Esta es la parábola. Recordemos que este es el punto que nosotros dijimos que es 4, menos 2, ¿no? Ya realizamos la gráfica. Evidentemente, pues sería más fácil o mejor hacerlo a partir de ya la ecuación encontrada y pues tabulamos. Pero de todas maneras, pues ya nos tenemos una pequeña idea de cómo es la gráfica y así es más sencillo para nosotros realizar la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, si dijimos que si está acá en el eje Y, entonces la ecuación es x a la 2 es igual a 4py. Entonces ya con esto podemos encontrar evidentemente p. ¿Por qué? Porque conocemos tanto x como y. Si los vemos acá, recordemos que x y y puede ser un punto cualquiera de la gráfica. Entonces x es 4, ¿no? A la 2. Eso es igual a 4 por p, que no lo conocemos, por y, que en este caso es menos 2, ¿no? Y realizamos la multiplicación. 4 por 4, 16, es igual. Como estos tres se están multiplicando, podemos multiplicar la parte numérica, más por menos menos, 4 por 2, 8, p. Ahora este menos 8 está multiplicando la p, lo pasamos al otro lado a dividir, y entonces sería 16 sobre menos 8 es igual a p. Más sobre menos, menos, y pues bueno, nosotros ya sabemos que 16 sobre 8 es igual a 2, ¿no? Menos 2 es igual a p. Porque es importante conocer la P, porque la P es la distancia, recordemos, que hay entre el vértice y la recta, ¿no? Que también nos la estaban solicitando, que es la longitud de su lado recto. Es esta longitud. Recordemos que esto lo llamamos L y este punto acá va a ser P, entonces va a ser, pues en este caso hice menos 2, que sería de hecho este punto, ¿no? Que es el que nosotros denominamos también, pues, el foco. Y pues recordemos que del centro al foco, o bueno, del vértice de la parábola al foco es la misma longitud que hay entre el vértice y su lado recto. Entonces pues acá va a ser y igual a 2, y en este caso en f pues es menos 2, bueno, mentira, 0, menos 2 va a ser su estas coordenadas del foco, que es, como nosotros sabemos, el punto P. Ahora, para evaluar esta temática tendremos que realizar, les voy a dar la ecuación, y es igual a 12x. Lo que tendremos que hallar, pues simplemente es, primero que todo, evidentemente la gráfica, y segundo, pues su foco. Y a partir de allí, evidentemente también, pues, y eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.